Buenos días a todos. Los saluda el maestro Herminio y les doy la más cordial bienvenida a los participantes que nos acompañan de varios países de Latinoamérica. El día de hoy, en la organización del Ciclo Internacional de Conferencias de Medicina Veterinaria y Zootecnia, participa la Universidad de El Salvador, Universidad Católica de Cuenca, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y la UAP, con la idea de establecer un foro de intercambios de conocimientos y experiencias. Hoy tenemos el privilegio de contar con la charla de cirugía de prepucio en bovinos, impartida por el doctor Rubén Mazzini. Asimismo, se encuentra con nosotros el doctor Rafael Ordóñez Medina, la doctora Irma Tobar Corona, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ramiro Obáñez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, el doctor Ricardo Gamero de la Universidad de El Salvador. El doctor Rubén Mazzini es orgullosamente médico veterinario, realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Litoral Esperanza, Santa Fe, Argentina. Sus estudios de doctorado en Ciencias Veterinarias de la Facultad de Medicina Universidad Autónoma Complutense de Madrid, España. Es becario de Equine Dubai Hospital Dubai, Emérito Árabe Unidos, Medicina en Cirugía Equina. Es profesor asociado de la Cátedra de Cirugía 2 de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional del Litoral. Ha sido director académico del Hospital de Salud Animal, Área de Grandes Animales, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Es coordinador del Centro de Entrenamiento de Investigación en Cirugía Mini Invasiva y Endoscopía. Convenio entre la Facultad de Ciencias Veterinarias y Ciencias de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral. Es integrante de servicios en medicina y cirugía de grandes animales del Hospital de Salud Animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Le apasiona la investigación científica en medicina, cirugía, equinos y bovinos, la docencia, la divulgación en ciencia y como dato particular de charlas en relación al ámbito de su profesión que es la medicina y la cirugía. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Le cedemos el uso de la palabra y sea bienvenido, doctor Rubén Mazzini. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, bueno, celebro esta iniciativa que han tenido de este ciclo de conferencias que me parece muy interesante, no solo para la formación de los colegas y estudiantes, sino también por un acercamiento institucional y personal. Así que, bueno, en primer lugar quiero agradecer, ¿no es cierto?, a la Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Herminio Jiménez, Fernando Utrera, también al doctor Ricardo Gamero de la Universidad de El Salvador, quien está presente, doctor Esteban Muñoz de la Universidad Católica de Cuenca, y obviamente a el doctor Rafael Ordóñez e Irma Tobar de la Universidad Nacional Autónoma de México. También mi agradecimiento al doctor Ovalle, que está presente. En principio, bueno, el tema que me toca hablar es cirugías de prepucios en bovinos. Un poco la idea, cómo está formada la charla, es contar nuestras experiencias, lo que hacemos a campo día a día, no transformar en una conferencia netamente teórica y con clasificaciones y demás, sino los casos clínicos que vemos a campo y cómo tratamos de resolverlos nosotros. Obviamente que no es la única manera, pero en principio vamos a presentar algunas experiencias nuestras. Una de las principales consultas, digamos, que tenemos, muchas veces los pacientes que se nos presentan a consultas tienen un prolapso de prepucio, ¿no? Un prolapso prepucial. Tenemos diferentes tipos, diferentes grados, como lo describe Wolf y Moll en su libro, y que tiene relación al grado de lesión que hay y obviamente con el pronóstico. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que hacer un examen clínico del paciente, establecer un diagnóstico y obviamente tenemos las alternativas terapéuticas, ya sean médicas y o quirúrgicas. Por eso es fundamental hacer un examen clínico de ese paciente para poder determinar qué pasos vamos a seguir. Estos son prolapsos típicos
una categoría grado 2, grado 3, donde vemos que hay inflamación, hay necrosis de tejido, hay algo de fibrosis, pero si nosotros observamos por encima del anillo prepucial, la zona que está el pene acá adentro, vemos que está normal, que no hay ninguna alteración, por lo tanto sí podremos indicar un tratamiento quirúrgico, como vamos a ver más adelante, de alguna manera. Ahí tenemos otro caso, típica lesión de prepucio, crónica también, lo que denominamos una acrobustitis, que obviamente no va a responder a ningún tratamiento médico, por lo tanto tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Ahí tenemos otro caso, con menos lesión asociada, quizás un caso con menor tiempo de evolución, y que puede tener un buen pronóstico postoperatorio debido a que no hay gran inflamación, ni infección de los tejidos, ni fibrosis, etc. Ahí tenemos otro caso que se nos presenta también a diario, en este caso un toro Bradford, donde tiene un prolapso importante de la mucosa prepucial con una lesión en distal, pero si observamos en esta diapositiva vemos que esa mucosa que está por debajo del anillo, el color que tiene, que es un rosa pálido, pero está seca esta mucosa, esto indica que esa mucosa está expuesta permanentemente fuera de la cavidad prepucial, donde un toro normalmente tendría que retraerla, y obviamente que terminó lesionándose. Ahí vemos otro caso, también donde quedan expuestas las mucosas, obviamente a traumatismos, infecciones, obviamente que es necesario un tratamiento médico, en este caso, para luego realizar un tratamiento quirúrgico. Tenemos otros casos que no tienen tanta lesión asociada, pero vemos que tienen un prolapso crónico de la mucosa prepucial y tienen la incapacidad de retraerla dentro de la cavidad. Por un lado, está expuesta a las condiciones ambientales y sobre todo a lesiones producidas por vegetación, básicamente espinosas, si estamos en el norte de nuestro país, que van a terminar lesionándose, y después vemos que el otro mecanismo es durante el servicio, cuando se lesionan los toros. Acá tenemos un claro ejemplo de un grado 1 de prolapso prepucial crónico. Fíjense que la mucosa está seca, lo que decíamos, permanece fuera del anillo prepucial, tenemos unas pequeñas úlceras en vía de cicatrización, pero no hay daño más profundo de los tejidos. Evidentemente, en estos casos, tratamiento médico no funcionan, y para corregir este problema debemos recurrir al tratamiento quirúrgico, porque si dejamos a este paciente trabajar, obviamente que está expuesto a lo que decíamos, las condiciones ambientales, que sufra lesiones, y después, como vamos a ver el mecanismo, durante el servicio va a terminar lesionándose la mucosa y va a terminar con un prolapso de prepucio de mayor gravedad por lesión de los tejidos. Ahí tenemos otro ejemplo donde tenemos un prolapso prepucial crónico sin lesiones. Pero este paciente, tarde o temprano, cuando esté trabajando, va a terminar con lesiones más importantes. Entonces, muchas veces estas son las etapas ideales para corregir estos problemas y no esperar a que haya lesiones asociadas. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, a esta altura tenemos el anillo prepucial y tenemos también un prolapso crónico de la mucosa con una pequeña úlcera. Pongo esta foto porque, bueno, la bibliografía describe mucho lesiones de prepucio en las razas cebuinas. Nosotros en nuestro país, si bien tenemos algunas razas índicas, básicamente la más difundida es el Brahman, con una correcta selección y conformación, no hay grandes problemas, digamos, de prepucio. Sí tenemos las razas sintéticas en nuestro país, ya sean las Bradford o Brangus, donde realmente es un problema de alta prevalencia las lesiones de prepucio y por lo tanto ya sean los tratamientos médicos o quirúrgicos. Este es un caso, fíjense, de un paciente Brahma que presentaba un prolapso crónico de prepucio muy pequeño y terminó con una úlcera, con un correcto prepucio en cuanto al largo, a la retracción. Ustedes están viendo que los músculos protractores y retractores del prepucio funcionan bien, pero al estar expuesta, esa mucosa en forma crónica terminó lesionándose. También tenemos lesiones que se dan con menor frecuencia, obviamente,
en las razas británicas. En este caso es un toro, Aberdeen, Colorado, y donde tiene una lesión prepucial, que lo podemos observar, una fibrosis del anillo y un prolapso crónico de la mucosa. No es lo frecuente, pero en estas razas suelen aparecer algunas lesiones de prepucio que es necesario corregirlas. Muchas veces están asociadas, en este caso, a toros que tienen una elevada libido y que trabajan mucho y, bueno, durante el servicio a veces sufren lesiones en el anillo prepucial, como consecuencia desarrollan patologías. Ahí tenemos un acercamiento, un prepucio corto, vaina de prepucio corto, pero evidentemente tenemos una lesión del anillo y un prolapso crónico de la mucosa. Acá tenemos otro, este toro Aberdeen Angus, negro en este caso, que también había sufrido una lesión en el servicio, pasó desapercibido, terminó con una miasis y obviamente desarrolló una fimosis. Repito, no son lesiones frecuentes, pero existen y también es de resolución quirúrgica en este caso. Nosotros sabemos que para lesiones de prepucio tenemos factores predisponentes, ¿no es cierto? Después vemos de los determinantes. Que tiene que ver muchas veces con las razas, digamos, y su morfología. En este caso tenemos un toro Brangus de un prepucio corto, con una buena angulación, comparado con la imagen de la derecha, donde tenemos un toro Bradford, que está donde la conformación prepucial no es adecuada, es muy largo de prepucio, fíjense hasta donde llega el anillo, el nivel que llega, el ángulo prácticamente es recto hacia el piso y prolapsa un poco la mucosa. Obviamente que este toro es candidato a que en forma precoz desarrolle alguna lesión de tipo prepucial. En esta imagen vemos que vierten normalmente la mucosa, ¿no es cierto? Pero fíjense la contracción de los músculos del prepucio, cómo le elevan el prepucio, a diferencia de este paciente, donde aparte de prolapsar la mucosa de manera normal, los músculos no son capaces de retraer el prepucio, por lo tanto, también es un factor predisponente a sufrir lesiones en el prepucio. Entonces, siempre lo que buscamos, digamos, en las cabañas, en las ganaderías que se dedican a vender reproductores, una conformación dentro de los parámetros raciales, pero una buena conformación de prepucio, digamos, para tratar de minimizar estos problemas, ¿no es cierto? El largo prepucial sabemos que es fundamental, eso está descrito para cada una de las razas, ¿no es cierto? Las características, pero sabemos que cuanto más largo es el prepucio, obviamente que va a estar más predispuesto a sufrir lesiones. Si observamos esta imagen, un animal joven, y miramos ya el largo del prepucio y la angulación de ese prepucio, es totalmente inadecuada. Generalmente este tipo de prepucio los observamos en animales con una muy buena aptitud carnicera. Hay una correlación directa que se ve en la práctica entre la cantidad de masa muscular, el volumen de masa muscular y a veces el largo del prepucio. En la imagen de la derecha tenemos la imagen de un toro adulto y fíjense que tenemos aquí el anillo prepucial, si bien no es largo de prepucio, lo que sí prolapsa mucho la mucosa, expone mucho la mucosa. Incluso hay pacientes que al prolapsar la mucosa llega a tocar el piso. Ahí estamos hablando de un largo de mucosa anormal que es frecuente que veamos en estas razas sintéticas, que sería otro factor predisponente para lesiones de prepucio. Sabemos que la eversión de la mucosa frente a una estimulación, ya sea visual o luego del acto de la monta y demás, exponen mucosa, pero luego la retraen dentro de la cavidad prepucial. Como podemos ver, la mucosa puede salir mucho más, pero al menor estímulo lo retrae dentro de la cavidad prepucial. Eso es normal y sería lo adecuado. El problema que tenemos muchas veces en estas razas sintéticas es el largo de mucosa y que no son capaces de retraer completamente la mucosa dentro de la cavidad prepucial. Obviamente que estos toros son candidatos a que se lesionen. Acá tenemos otros ejemplos. Fíjense, acá ya tenemos un prolapso crónico de la mucosa. El anillo está aquí, esto debería estar dentro. Acá tenemos la mucosa sana, húmeda. Pero bueno, esta mucosa está expuesta de forma normal. Lo mismo que en este paciente que prolapsa la mucosa demasiado larga. También tenemos otra cuestión que en ciertos toros
básicamente las cruzas que tenemos, por ejemplo, Santa Gertrudis es una de las más importantes. En nuestro país no es una raza difundida por los problemas que ya conocemos que presenta esa raza. Pero también tenemos asociado una hipoplasia o aplasia de este músculo que está acá, que nosotros vemos las fibras, que es una lámina bilateral del músculo que es el retractor de la mucosa. Aparte de los músculos retractores o protractores del prepucio que elevan el prepucio, los músculos retractores del pene que al introducir el pene con ellos arrastran la mucosa, tenemos este músculo que es el encargado de retraer la mucosa prepucial prolapsada normalmente dentro de la cavidad del prepucio. Entonces, en esta raza es frecuente que nos encontremos con hipoplasia o incluso aplasia de este músculo, que es un factor predisponente muy importante, y yo lo considero a este factor, junto con el largo de mucosa, uno de los factores más importantes como predisponentes, digamos, de lesiones de prepucio. Según algunos trabajos, aparentemente esto vendría aparejado de animales mochos naturalmente, o sea que hay una correlación genética, y básicamente de las razas británicas, no tanto de las índicas. Si bien, como dijimos, una raza índica, ya sea Brahman, Nelore, donde tenga una mala conformación del prepucio, el largo del prepucio va a estar predispuesto, generalmente no tenemos este inconveniente. Aparentemente vendría arrastrando en estas cruzas sintéticas de las razas británicas. Pero bueno, es un factor muy importante a tener en cuenta. El principal mecanismo o la etiología, digamos, en estos casos, donde tenemos una mala conformación, largo de mucosa, deficiencia en el músculo retractor de la mucosa y el largo de mucosa, la lesión se produce generalmente cuando el toro trabaja, está en servicio, y una vez que enhebra y realiza la estocada cuando eyacula, ese largo de mucosa se lesiona contra el piso de la pelvis de la vaca. Entonces, ahí vemos que es el principal mecanismo de lesión. Acá estamos comparando con razas británicas de prepucio corto, generalmente, ¿no es cierto? Prepucio corto, mucosa corta, donde no es tan frecuente que se lesionen. Sí, un toro con alto líbido y que trabaja mucho va a empezar a lesionar el anillo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, fíjense, acá tenemos, este es un toro Brangus, obviamente que iba a ser intervenido quirúrgicamente, no había lesión, pero fíjense el exceso de mucosa que tiene este animal. Por lo tanto, cuando él enhebra y realiza la estocada, esta mucosa, arremangada contra el anillo prepucial, se traumatiza contra el piso de la pelvis de la vaca y ahí empieza la lesión, que normalmente nos da una lesión que está en la cara caudal del prepucio. Muchas veces la primera lesión es de forma longitudinal y después termina con los servicios subsecuentes una lesión de forma transversal. Secundariamente tenemos un edema, falta de drenaje linfático, el círculo vicioso de inflamación, edema, etcétera, y se van asociando más lesiones. Pero ese es el mecanismo principal por la cual se producen estas lesiones durante el servicio. Acá tenemos un toro, en este caso es un Brangus colorado. Fíjense que estamos haciendo un examen semiológico porque el recorredor en el campo vio que tenía inflamado el prepucio, hicimos un examen semiológico, esterilizamos el pene, un pene, digamos, de largo normal, no excesivamente larga la mucosa como en el caso anterior, pero fíjense que allá tenemos ya lesiones traumáticas durante el servicio contra la pelvis de la vaca. Y obviamente que si nosotros dejamos ese toro en el rodeo, terminan con estas lesiones, como les decíamos, más de forma transversal y obviamente un prolapso asociado. Históricamente hemos hablado de las úlceras de prepucio que terminan dando prolapso del prepucio. Sí, es otro mecanismo. Acá tenemos a la izquierda una imagen, fíjense, tenemos el anillo prepucial y tenemos una pequeña úlcera probablemente traumática, ya sea cuando el toro se echa y por ahí se pisan, si son largos de prepucio, o bien en el norte de nuestro país es muy común la vegetación muy espinosa, tipo arbustiva, que
provoca lesiones, distintos en un campo donde tenemos pasturas blandas, tiene menos posibilidad de lesionarse. En la derecha tenemos un toro Braford, vertiendo normalmente la mucosa, y ya tenemos unas pequeñas lesiones. Obviamente que si no son atendidas y tratados en este momento, pueden terminar en un grado diferente de prolapso prepucial con lesiones más importantes. Pero el principal mecanismo, repito, es durante el servicio cuando se producen las lesiones. Acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, un toro con un prepucio vertical, de mala conformación, y obviamente terminó con una úlcera a nivel del anillo prepucial. Muchas veces estas úlceras, ya en estado crónico, no responden al tratamiento médico, sí responden en las etapas iniciales, si el recorredor, el encargado del campo, ve el toro que tiene una inflamación o tiene una úlcera o una llaga, como le dicen normalmente en nuestro país, saca el toro de servicio, se le hace un tratamiento médico adecuado, se recuperan normalmente. Muchas veces estas úlceras pasan desapercibidas. ¿Por qué? Porque a veces al retraer la mucosa quedan dentro de la cavidad y no se pueden observar, se transforman en crónica y muchas veces son refractarias al tratamiento que necesitan ser corregidas mediante un tratamiento quirúrgico. Acá estamos viendo, fíjense, un toro que sufrió una lesión en la mucosa y al cabo de 4 o 5 días, cómo se agravan las lesiones. No es lo mismo que yo trate este paciente en esta situación que quizás clínicamente o externamente se vea apenas una inflamación, esa úlcera no se va a ver porque va a estar dentro de la cavidad prepucial, muchas veces en campo y cuando son grandes, con monte, cuando se observa ya tenemos el prolapso del prepucio con una inflamación y mayor lesión de los tejidos, que ese es el inconveniente en la práctica a veces de detectar precozmente este tipo de lesiones. Y ahí tenemos, por ejemplo, una lesión de ulceración del anillo crónica, que obviamente hay fibroplasia y ya hay una fimosis, que es otra de las causas por esas úlceras que se dan, que pueden terminar desarrollando una impotencia en ese toro. Independientemente del grado que va a tener que ver con el pronóstico, obviamente que tenemos que realizar un tratamiento quirúrgico. Vamos a revisar algunos aspectos. Algo fundamental que tenemos que tener en cuenta para planificar y seleccionar la técnica que vamos a utilizar es si está asociado o no a una fimosis. Fíjense, acá tenemos dos casos de acrobustitis crónico, donde tenemos una fimosis, o sea que es imposible exteriorizar el pene, con gran lesión de los tejidos, fibroplasia, necrosis y demás, un grado 3. Acá tenemos un grado un poquito más avanzado, también asociado con una fimosis importante. O casos donde tenemos lesiones prepuciales, pero que no está acompañado de fimosis. Por ejemplo, acá tenemos donde está el pulgar, el anillo, y tenemos este prolapso crónico y tenemos algunas úlceras, y podemos exteriorizar el pene. Entonces, no va a determinar qué técnica vamos a utilizar para resolverlo. Fíjense que acá tenemos el paciente preparado para cirugía y vemos que hay un exceso de mucosa y obviamente una lesión con fibrosis alrededor del anillo. Después tenemos casos que obviamente ya no podemos resolverlos quirúrgicamente. Puede ser un buen examen. Además de la lesión en sí que nosotros podemos tener en el prepucio, no nos olvidemos que tenemos que revisar todo el prepucio, digamos, a dónde está el pene, y toda la región ventral del abdomen, porque muchas veces tenemos lesiones a la vista importantes en un prepucio largo, una acrobustitis bastante importante, pero vemos que arriba la mucosa está sana, el pene está allá arriba, o sea que tenemos margen para hacer una resección y recuperar ese animal. En este caso, que a veces se nos presentan a consulta porque los propietarios han intentado un montón de tratamientos médicos, lo que decía, un gasto económico importante, que no hay respuesta al tratamiento, y nos consultan en este estado, digamos, donde obviamente tenemos una gran lesión de los tejidos, y fíjense que acá tenemos el glande. Por lo tanto, no tengo mucosa como yo para poder hacer una resección a nivel del anillo y reconstituir, valga la redundancia, el anillo prepucial. ¿Por qué? Porque se lesionó toda la mucosa. Entonces, estos casos no son operables y efectivamente tienen que enviarse a frigorífico.
Acá tenemos otros casos, fíjense, en la imagen de la izquierda, también un grado 4, pero si nosotros observamos, fíjense que hacia dorsal, en toda la extensión, digamos, del prepucio donde se encuentra el pene, y más en esta zona, tenemos un flemón, o sea, toda una infección que afecta a las fascias elásticas. Por lo tanto, este animal ya no lo podemos recuperar. Acá tenemos otro caso, donde vemos que el prolapso está el anillo, el prolapso está ahí, pero si nosotros observamos, vemos que hay un flemón que se va hacia dorsal, afectando las fascias elásticas, y yo creo que estas lesiones, cuando se producen las infecciones de las fascias, es el pronóstico grave, que prácticamente estos animales no tienen solución. Acá tenemos otro caso, fíjense, una fimosis, una necrosis importante, pero si observamos hacia dorsal, todo el engrosamiento que hay, peripeniano, donde tenemos un flemón crónico de las fascias, obviamente que es totalmente irrecuperable este paciente. Acá tenemos otro caso, por eso digo que el examen clínico es muy importante, y me ha pasado en reiteradas oportunidades de hacer muchos kilómetros, 300, 400 kilómetros para operar un toro, y cuando llegar a hacer el examen clínico correspondiente, vemos que tenemos afectadas todas las fascias con un flemón, fíjense, hasta la base del escroto en este caso, donde no podemos hacer un tratamiento quirúrgico, obviamente. Acá tenemos otro caso, fíjense, un prolapso que no se ve en la foto, pero era en grado 2, o sea que no era importante, pero fíjense el grosor, toda la región peripeniana, afectando las fascias, también hasta la base del escroto. Acá están las tetillas y ahí está el escroto. Obviamente que esto es de pronóstico grave y no podemos aplicar ningún tratamiento médico quirúrgico que sea efectivo, obviamente por las adherencias que se producen ahí van a imposibilitar la esterilización del pene. Casos más graves, también crónicos, un prolapso no muy importante, pero que terminó lesionándose la mucosa y obviamente haciendo un flemón en toda la región prepucial, obviamente también un paciente totalmente irrecuperable. Tenemos algunos casos como esto, un prolapso prepucial crónico con una acrobustitis muy importante, un animal con una muy mala conformación, muy largo de prepucio. Este prepucio estaba arrastrando en el suelo y obviamente cuando traían el animal para la manga para hacer un examen clínico, se pisó, obviamente metió el prolapso entre las pezuñas y obviamente que se desgarró completamente el prepucio. Obviamente que no hay nada para hacer en este caso, en este tipo de lesiones. Y también, a veces, más raramente nos encontramos con este tipo de lesiones. Acá lo que tenemos es un granuloma. Obviamente este paciente tenía 2 años de evolución. Lo habían dejado abandonado en el campo, que quizás en un principio, si se hubiese realizado la consulta, podríamos haber recuperado a este paciente. Bien, en cuanto a las técnicas quirúrgicas, dijimos que lo primero que teníamos que hacer es un buen examen clínico del paciente y determinar, además de ese prolapso evidente que tenemos, que puede ser grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, teníamos que hacer un buen examen clínico, revisar el resto de la mucosa, ¿no es cierto?, si queda remanente, como para poder hacer una resección quirúrgica, dónde se encuentra el pene y demás. Y después teníamos que ver si estaba asociado o no a fimosis. Porque eso nos va a determinar qué técnica vamos a utilizar para trabajar, que ahora lo vamos a ver. Normalmente vamos a hablar de una circuncisión, obviamente una técnica muy antigua. Fíjense, en esta diapositiva tenemos grabado una tumba que está entre el año 2300 y 2200 a.C., donde ya se practicaba la circuncisión con piedras de sílex en los humanos, digamos. Entonces, muchas veces hay confusión en la terminología, de acuerdo a la bibliografía, que decimos, bueno, una resección, excisión, amputación, circuncisión, pero vamos a ver que la circuncisión, por definición, es la excisión total o parcial del prepucio, independientemente de la técnica utilizada. Si bien hay una técnica que se la denomina circuncisión, más frecuentemente, pero por definición es eso. Lo adecuado sería hablar de una postectomía, o circuncisión en su caso. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, básicamente tenemos 2, puede haber alguna otra más, pero para hacerlo más claro y más práctico, que es lo que nosotros hacemos a diario. Una, la que yo denomino resección y anastomosis,
de prepucial, que sería una postectomía o una circuncisión, que también la denominamos como técnica del manguito en nuestro país, técnica en anillo, la circuncisión o la técnica de Walker descripta en su momento. Y por otro lado tenemos la amputación del prepucio, que la denominamos nosotros técnica de la mordaza, ya vamos a ver por qué, la técnica de Monroy, postectomía horizontal y vertical combinada, que ya vamos a explicar cada una de ellas. Pero lo importante es que si yo voy a hacer la resección en anastomosis, no tengo que tener fimosis porque voy a necesitar exteriorizar el pene. Cuando no puedo exteriorizar el pene, tengo que recurrir a la otra técnica, que es la amputación de prepucio, o con los sinónimos que mencionamos recién. En cuanto a la anestesia, bueno, siempre usamos protocolos de anestesia general, utilizando y combinando diferentes drogas, ya sea silacina más ketamina. Yo utilizo mucho esta combinación por vía epidural, y hago a su vez una serie de analgesia con silacina butorfanol. Estamos hablando de animales que pesan mínimo 500 kilos a 900 kilos. Podemos utilizar otras drogas, como ser tranquilizantes menores, por ejemplo el diazepam, el midazolam, que anda muy bien, pero bueno, por el tema del tamaño de los animales, el costo se eleva muchísimo. Entonces, bueno, cada uno seleccionará su técnica de anestesia general, obviamente combinado con infiltraciones locales y o regionales, o algún bloqueo loco regional, como vimos la otra vez en la charla muy buena del doctor Tomás Truco. Por ejemplo, cuando tenemos que esterilizar el pene, utilizamos la técnica de Marfan, ¿no es cierto?, para la anestesia de los nervios pudendos hemorroidales. Algo importante cuando vamos a trabajar sobre estos animales es el ayuno, tanto de sólido como hídrico. El ayuno de sólidos no tiene que ser menor a 48 horas. ¿Por qué? Porque sabemos que corremos el riesgo de timpanismo ruminal, regurgitación, aspiración, falsa vía, todo lo que sabemos. Por lo tanto, asegúrense de tener un buen ayuno. Y esto en forma práctica, a veces tenemos inconvenientes, varios inconvenientes. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, bueno, vamos a operar el toro el jueves, entonces el martes a primera hora encerrarlo. Y hay veces que tenemos que tener en cuenta las actividades y el personal que tienen en ese establecimiento, que quizás tienen muchísimas actividades, no se acuerdan o tenían que ir a dar de comer a los toros y obviamente ya volvieron a cerca al mediodía, entonces no se cumple con el ayuno. Por lo tanto, hay que asegurarse de que tengan un ayuno de sólidos adecuado. Y el ayuno hídrico normalmente lo hacemos de 12 horas la tarde anterior. Yo normalmente siempre medico con antibióticos prequirúrgicos, entonces le digo en ese momento, la tarde anterior, encerrar al toro, hacerle un antibiótico, un antiinflamatorio, básicamente un analgésico, y al otro día lo operamos. Es importante tenerlo en cuenta. Si no hacemos ayuno hídrico, muchas veces lo que nos pasa, y veremos si utilizamos los alfa-2, es que el toro orine durante la cirugía y nos contamine el campo quirúrgico, ¿no es cierto? Raramente trabajamos en quirófano, como muestra la imagen superior, y con anestesia general, a veces inhalatoria. Esto no lo disponemos y no lo hacemos, normalmente lo hacemos a campo. Con suerte podemos trabajar en ciertas condiciones en verano con un gaseo que nos dé sombra y demás, pero normalmente las técnicas las aplicamos a campo, en lugar donde está el toro. No son referidos raramente los pacientes a los hospitales. Esto no significa que no tengamos que trabajar con asepsia. Siempre trabajamos con una técnica aséptica, ¿no es cierto? Esta es una imagen frecuente en el norte de nuestro país, donde la ganadería y básicamente las cruzas, las sintéticas Brangus y Braford por excelencia, pero bueno, son climas áridos, secos, tanto en invierno como en verano. Ahí pueden observar que están encerrados los toros, como levantan tierra. Y bueno, yo tengo que hacer una técnica quirúrgica y en este ambiente muchas veces es difícil de trabajar y mantener la asepsia durante la cirugía. Por lo tanto, tratemos de adecuar las condiciones para que las cosas salgan bien. En este caso, fíjense, un corral donde estamos regando con una manguera, digamos, para que no se levante tierra. Podemos poner algún nylon debajo, ¿no es cierto? Generalmente elegimos un árbol para poder tener sombra, sobre todo en épocas de verano, o bien muchas veces con un gaseo
o una sombrilla, no solo para el operario, sino para el campo quirúrgico, porque tenemos temperaturas elevadas y obviamente que estamos exponiendo tejidos a altas temperaturas y a la luz solar directa, que no es adecuado. Muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque no lo tenemos disponible, porque nos ocupa lugar en el coche. Tener las colchonetas para almohadillar de alguna manera estos animales. Esta foto es cortesía de Cristian Leiva, un colega que trabaja con nosotros y es adscrito de nuestra cátedra de cirugía, quien en su campo obviamente desarrolló estos cojines, donde obviamente está protegiendo la región de la paleta del animal, que sabemos que una de las complicaciones, ya vamos a hablar más adelante, pero es la compresión nerviosa, básicamente una parálisis del nervio radial, más raramente el femoral, digamos, que podemos acolchar, pero bueno, sería adecuado si lo disponemos de tenerlo para minimizar las complicaciones. Si nosotros vamos a aplicar la técnica del manguito, la de Walker o la técnica del anillo que decíamos, necesitamos exteriorizar el pene, por lo tanto en ese caso no tenía que presentar fimosis. Lo que yo hago normalmente, lo que nosotros hacemos es una anestesia de Marfarlán. Acá tenemos la imagen del libro de Oscar Peruzzi y Oscar Garnero, que lo presentó Tomás Truco muy bien en su conferencia. Hacemos el abordaje dorsal. Cerca del foramen ciático menor depositamos el anestésico para realizar el bloqueo de los nervios pudendos y hemorroidales y de esa manera poder exteriorizar fácilmente el pene. No vamos a entrar en detalle porque la técnica fue descrita con anterioridad. Bien, entonces, una vez que nosotros realizamos el bloqueo de Marfarlán, realizamos alguna técnica anestésica, realizamos el volteo, la sujeción del animal, obviamente esterilizamos el pene, lo tomamos con una gasa del glande y hacemos una antisepsia de la mucosa, que hay que ser cuidadosos porque es muy sensible una mucosa, entonces tenemos que utilizar antisépticos muy diluidos. Si usamos iodopovidona, que esté al 1 por 1000, 2 por 1000, generalmente utilizamos primero, lavamos con agua y jabón, muy suavemente, sin utilizar cepillo, ningún elemento abrasivo. Luego solemos utilizar soluciones antisépticas muy diluidas o a veces soluciones antibióticas, por ejemplo, una solución antibiótico de solución fisiológica, perdón, con gentamicina, antes de empezar el acto quirúrgico. Obviamente colocamos un tubo de ESMAR por encima del anillo para trabajar blanco, digamos, para minimizar las hemorragias. Una vez que colocamos el tubo de ESMA, lo que tenemos que hacer es colocar un punto, que es un punto guía, porque como yo voy a hacer una resección circular y después tengo que hacer la anastomosis término-terminal, tengo que tener puntos guías, tanto en proximal como en distal, para que no me quede rotado al momento de que realice la anastomosis. Acá estamos colocando el punto guía en dorsal o proximal, quieran llamarlo, otro punto guía en distal, cercano al glande, y luego lo que hacemos por debajo del anillo, hacemos una sección circular de todo lo que es mucosa, submucosa, luego realizamos en distal una sección circular también, y posteriormente lo que hacemos, unimos ambas incisiones circulares con una incisión de forma longitudinal. Posteriormente, ¿qué hacemos? Debridamos toda esa zona donde está la lesión, o en este caso el exceso de mucosa que tenía, siempre teniendo la precaución de que si hay lesiones debajo vamos a tener tejido fibroso, por lo tanto hay que eliminarlo, con una disección, con una tijera mayo, todo alrededor tratando de preservar la vasculatura más importante. Obviamente que siempre vamos a seccionar vasos sanguíneos, por lo tanto tenemos que pinzarlos y hacer una ligadura por transficción. Y fíjense, ahí se eliminó todo el trozo de mucosa. Posteriormente, lo que hacemos es aflojamos ese tubo de ESMAR para comprobar la hemostasia y si llega a haber algún sangrado o algún vaso, obviamente tenemos que pinzarlo y ligarlo para que luego en el postoperatorio no se me forme un hematoma, porque si se me forma un hematoma en esas fascias se va a terminar organizando, va a terminar con una fibrosis y va a fracasar la cirugía. Este paso es muy importante.
Posteriormente, ¿qué hacemos? Suturamos, acercamos las fascias elásticas que hay debajo de la mucosa que nosotros sacamos. Fíjense, con material absorbible, en este caso un Vicryl, dos ceros, en forma circular con puntos separados. Entonces, de esa forma, cerramos ese espacio muerto, acercamos las fascias y luego lo que nos queda es suturar la mucosa con la piel del anillo. Como vemos acá, están los puntos guías que quedaron perfectamente alineados. Luego, como les decía, con nylon estéril, hacemos por puntos simples o puntos en X separados la posición, digamos, de la piel y de la mucosa. Y de esa manera queda terminada la técnica. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, un prolapso prepucial crónico, grado 1. Simplemente este trozo de mucosa estaba en el exterior, que no lo podía retraer, y teníamos unas pequeñas úlceras. Pero obviamente que este paciente en servicio se iba a terminar lesionando, iba a terminar con una patología más grave. Por lo tanto, se aplicó esta técnica y obviamente se eliminó ese resto de mucosa con algunas pequeñas úlceras que estaba prolapsada de manera crónica. Así como queda luego de terminada la cirugía. Bien, después tenemos la otra técnica que aplicamos cuando había una fimosis, o sea que es imposible esterilizar el pene, como es este caso, una acrobustitis con fimosis no muy importante, no muy crónica, obviamente que tiene buen pronóstico. Entonces, luego de hacer la tricotomía, la antisepsia de la región, hacemos un bloqueo en anillo con lidocaína al 2%. Posteriormente aislamos la lesión del campo quirúrgico para trabajar con asepsia. Y en nuestro caso colocamos una mordaza, que no es más que dos planchuelas de acero inoxidable, con una varilla roscada y unas mariposas, donde nosotros lo fijamos por encima de donde vamos a realizar la incisión. El pene obviamente está acá arriba, adentro, acá no realizamos ninguna anestesia de Marfalán, nada, porque necesitamos que el pene esté dentro, no necesitamos esterilizarlo. Esto nos sirve, digamos, para fijar los tejidos y también hace compresión para disminuir el sangrado durante el acto quirúrgico. Esto lo pueden reemplazar por una banda de ESMAR. Hay varios colegas y amigos también que usan una banda de ESMAR. Otros colegas toman con pinzas de campo en posterior y en anterior del prepucio. El inconveniente que tenemos es que sangra más durante la cirugía. Por eso denominamos esta técnica nosotros la técnica de la mordaza. Luego que hacemos una incisión circular de la piel, todo alrededor del prepucio, y vamos debridando. A medida que vamos debridando, identificamos los grandes vasos sanguíneos, hacemos una ligadura por transficción, ¿no es cierto? Pinzamos y luego seccionamos en el medio. Seguimos debridando, ¿no es cierto? Haciendo hemostasia, generalmente en lateral y en craneal tenemos unos vasos de importante calibre que hay que identificarlos. Y hasta que llegamos a la mucosa interna sana. Acá lo importante es tratar de recuperar todo lo que se pueda la mucosa sana para que no me quede corto después el pene. Entonces vamos debridando hacia dorsal hasta donde vemos que ya no hay lesión de la mucosa. Hasta ahí podemos recuperar. De ahí para allá ya está lesionada la mucosa, por lo tanto el nivel de seccionarla sería acá y acá recuperamos unos 10 centímetros aproximadamente de mucosa. Hay una variante que decíamos muchas veces en casos más crónicos, que hay mayor lesión de tejido, cuesta llegar a recuperar mucosa sana. Lo que podemos hacer es una incisión longitudinal. ¿Para qué? Para facilitar ese debridamiento y llegar a exponer la mucosa sana. Normalmente, ahí tenemos, fíjense, la mucosa sana. Acá tenemos la piel, el tejido subcutáneo, las fascias elásticas, que son varias. Y vemos que va a quedar un anillo de un tamaño considerable. En este punto lo que tenemos que hacer, para no dejar espacios muertos, es suturar estas fascias que tenemos al tejido subcutáneo. Ahora lo vamos a ver toda la vuelta por medio de puntos simples, cerramos ese espacio muerto. Acá lo estamos haciendo con material absorbible, puntos separados, vamos a suturar las fascias al tejido subcutáneo. Una vez que logramos esto, fíjense, yo coloco una tijera
que comprimo la mucosa con las ramas, que me va a ser de guía para seccionar la mucosa. Vamos a colocar unos puntos de fijación, porque si no, en este momento yo secciono la mucosa y obviamente se va a ir hacia adentro de la cavidad prepucial y me va a complicar la cirugía. Esto ténganlo en cuenta cuando trabajen con razas índicas, Brahman principalmente, la experiencia que tengo yo, que tienen muchísima fuerza al contraer el músculo retractor de la mucosa. Por lo tanto, muchas veces se nos escapa y a veces me ha pasado que me han desgarrado los puntos y no han tomado bastante amplio, como en este caso. Por lo tanto, colocamos un punto de fijación en caudal y otro en proximal, y luego lo que hacemos, seccionamos la mucosa y de esa manera nos queda presentada. Fíjense que acá están suturadas las fascias todo alrededor para suturarlo a la piel. En este momento, cuanto más proximal tengamos que hacer la sección, nos encontramos con un dilema que la longitud de la mucosa es menor que la longitud que tenemos en piel. Por lo tanto, empezamos a suturar la parte caudal a la piel y vamos hacia adelante. Entonces, de esta manera, vamos conformando el anillo prepucial y obviamente que acá nos va a quedar un resto de piel que lo vamos a tener que suturar aparte porque no nos da toda la mucosa para llegar hasta allá adelante. Completamos con puntos simples y luego lo que hacemos generalmente es esterilizamos el pene para verificar cómo quedó la sutura y si es necesario aplicar algún punto más de sutura o no. Lo ideal, que el largo de la mucosa quede al menos 1,5 veces largo del glande. Con eso nos aseguramos de que el toro va a poder realizar servicio natural. Hay ciertos casos, como vamos a ver en las próximas diapositivas, que no es posible esto, pero sí podemos recuperar un paciente para la extracción de semen si su calidad genética lo amerita. Después está al final la colocación de un tubo plástico o no. En un principio yo colocaba un tubo plástico, ¿para qué? Para minimizar el edema, la inflamación y que termine después, posteriormente, con una fimosis, que es una de las principales complicaciones y que incluso creo que en todos los países ha pasado, cuando empezaron a hacer estas técnicas había muchos fracasos, principalmente por una fimosis postoperatoria. Entonces, este es un tubo plástico que se coloca de 5 o 6 centímetros con 4 puntos en U, con capitones. Obviamente estos orificios en el plástico están previamente realizados, no muy apretados, para minimizar, digamos, ese edema y que me disminuya el orificio prepucial y pueda terminar una fimosis. Yo en la actualidad no lo utilizo, hace muchos años que no lo utilizo. Uno con los años ha ido aprendiendo, mejorando la técnica. Yo creo que trabajar con asepsia, controlar y asegurarse de una buena hemostasia, realizar una buena sutura de las fascias, no dejar espacios muertos, con ello es suficiente para que no se produzca una fimosis. En ciertos casos, sobre todo me pasa muchas veces en toros brangus, jóvenes de 2 años, que tienen un escaso desarrollo de la mucosa, tienen la mucosa muy finita, entonces una leve constricción postoperatoria puede terminar fimosis. Ahí a veces me planteo la utilización y la colocación de un tubo plástico, que obviamente no se deja más de 10 días porque si no empieza a producir lesiones, digamos. Pero bueno, eso es opcional, se los comparto porque yo en un principio lo había aprendido así, lo utilizaba, y con el tiempo, perdón, con el tiempo lo dejé de utilizar. Tenemos otros casos a veces que se lesionan el prepucio y el pene, o ambos. En este caso un toro Aberdeen, colorado, mucha libido, saltó un alambrado, en ese momento estaba en erección y obviamente terminó lesionándose el pene y el prepucio y terminó con una parafimosis. Obviamente que después de aproximadamente 30 días de tratamiento médico, ¿no? Porque tenía lesiones muy importantes. Fíjense, acá ya llevaba como 15 días de tratamiento, fíjense el glande cómo había quedado. Obviamente lo tratamos hasta que llegó a este estado. Obviamente que este glande está completamente normal, tenemos un poquito de mucosa normal acá, pero obviamente este animal es imposible que haga una reproducción y estaba con una parafimosis. Por lo tanto, aplicamos una técnica del manguito, hicimos una sección y una anastomosis. Obviamente, fíjense que quedó prácticamente el glande
suturado a la piel. Obviamente este animal no puede realizar servicios en forma natural, porque obviamente no llegan. Hay veces que en estas razas de prepucio corto tienen el pene más largo, y sí es posible, ya vamos a ver en un ejemplo, que vuelvan a servicio natural. En este caso, este paciente obviamente fue destinado a la producción de semen. Fíjense, acá tenemos más o menos unos 30 días postquirúrgico, el mismo paciente, de buena libido, saltando una vaca, pero obviamente que no puede realizar la penetración por la longitud del pene, y por otro lado, la lesión crónica que tenía en el glande también disminuye el reflejo de búsqueda. Por lo tanto, en este caso, repito, fue destinado para la producción de semen debido al alto valor genético que tenía este paciente. Acá tenemos otro caso, fíjense, también una lesión prepucial con una parafimosis. Este toro estaba en servicio, una Berlin Angus, se lesionó durante el servicio, tuvo una complicación con una miasis, se trató la miasis y terminó haciendo un granuloma. Está por una infección crónica, ahí tenemos el glande y todo el granuloma entre el glande y el anillo prepucial. Obviamente que también hay que extraer esta lesión con la técnica del manguito que denominamos nosotros, el torniquete, los puntos guías, una sección circular en proximal, una sección circular en distal y una longitudinal uniendo ambas. Obviamente una cirugía muy cruenta, fíjense el tipo de lesión, obviamente, la gran vascularización y la gran cantidad de tejido fibroso que tenía el interior, pero hay que sacar todo el tejido fibroso que está dentro. Cuesta mucho trabajo en estos casos esta cirugía. Obviamente dejar el cuerpo del pene con las fascias que queden, pero sin nada de fibrosis, y luego realizamos la unión. También, obviamente, en este caso, la longitud no permite que el paciente pueda realizar la monta natural. Por lo tanto, estos pacientes, repito, son destinados a la extracción de semen si su valor genético lo amerita. Por eso decíamos que cuando hacemos cualquier técnica, ya sea la del manguito o la de la mordaza, debe quedar al menos de mucosa prepucial 1,5 veces la longitud del glande. En cuanto, bueno, manejo y tratamiento postquirúrgico. Bueno, la antibiótico terapia es fundamental. Yo normalmente realizo antibiótico terapia antes, e incluso todos los pacientes son evaluados, y si nosotros tenemos inflamación e infección de los tejidos, tenemos que tratar médicamente eso para luego programar una cirugía. Es inadecuado si nosotros tenemos un paciente donde tiene una gran inflamación, donde hay infección de los tejidos, aplicar antibiótico el día antes e intervenirlo va a fracasar porque tenemos los tejidos infectados. Por lo tanto, hay que preparar ese paciente para la cirugía. Hay otros casos que no tenemos infección de los tejidos y sí podemos hacer, programamos el día antes, yo le hago antibióticos, le hago analgésicos, obviamente porque quiero que ya haya antibióticos en sangre en el momento de la cirugía, y luego continúo en el postoperatorio con antibióticos hasta que retiro los puntos. Cubro un periodo de 14 días. Sabemos que es una zona muy sucia, está la irritación de la orina, si llueve en el campo se complica porque los toros se echan igual y entonces se ensucian obviamente la herida con barro, con materia fecal, etcétera, etcétera. Entonces las complicaciones son frecuentes. Yo particularmente utilizo antibióticos hasta el día que retiro los puntos, el día 14. Obviamente utilizo antiinflamatorios no esteroides, básicamente como antiinflamatorios y analgésicos. Trato de utilizar antibióticos de larga acción y también antiinflamatorios de larga acción. Hoy en día en nuestro país contamos con el meloxicam, que lo podemos aplicar cada 72 horas. Tenemos algunos antibióticos, también lo podemos aplicar cada 72 horas. ¿Por qué? Porque los toros son difíciles, tenemos que tener instalaciones, y los toros los pinchamos una vez, 2 veces, y a veces que no quieren entrar más a la manga. A veces no hay personal, entonces se complica el tratamiento postquirúrgico. Por eso yo siempre digo, donde no tengo instalaciones o personal responsable que sea encargado de aplicar un tratamiento postquirúrgico adecuado, prefiero no realizar el acto quirúrgico, porque considero que el postoperatorio es tan o más importante que el acto quirúrgico en sí, ya habiendo visto la preparación del paciente. Cuando retiramos los puntos, generalmente a los 14 días, evaluamos. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? Porque a veces hay dehiscencia parcial de la herida, quedan algunas ulceritas, hay más, menos inflamación, o sea, tenemos
un abanico de posibilidades. Entonces, hay que evaluar, y si es necesario, en ese momento, aplicar antibiótico y continuar la aplicación de antibióticos antiinflamatorios, lo debemos hacer. Porque si no, a veces por una pequeña complicación en la herida, puede fracasar la cirugía terminando en una fimosis. Ahora lo vamos a ver. Muchas veces cuando tenemos inflamación o fibrosis, utilizamos conjuntamente con los antibióticos yoduro de sodio, por vía intravenosa, inorgánico, o bien el yoduro orgánico, que se puede hacer por vía intramuscular. A mí me gusta que los toros tengan un estímulo visual. ¿Para qué? Para que puedan esterilizar e introducir el pene. No que estén en contacto con animales que puedan realizar una monta y obviamente lesionarse, la herida quirúrgica, pero sí un estímulo visual para facilitar que el pene y la mucosa entren y salgan, digamos, de la cavidad percusial. Y el periodo de reposo sexual es variable, luego en el postquirúrgico, de acuerdo a la evolución de la herida, que ahora vamos a ver algunos ejemplos. A mí particularmente me gusta reducir al mínimo los periodos de reposo sexual. O sea, si el toro está bien, cicatrizó bien, cuanto antes yo lo mando a servicio. ¿Ya? Pero eso va a depender de las complicaciones que tengamos en la herida. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, un toro brangus, que le habíamos realizado una postectomía. A los 14 días fuimos a retirarle los puntos y fíjense cómo estaba la herida, impecable. Obviamente que esta es la cicatrización que quisiéramos tener todos los días y no es lo frecuente, por las razones que les mencionábamos, ¿no es cierto? Pero fíjense que este animal está perfecto. Este paciente, yo le doy un reposo de 14 días y ya puede entrar a servicio. A partir de este momento, o sea, acá tiene 14 días, que es cuando retiramos los puntos, le hago 2 semanas más de reposo y ese paciente puede volver a servicio, en estas condiciones. Acá tenemos otro caso, un toro Braford, a los 14 días, fíjense que no hay inflamación asociada, la mucosa está perfecta, la retrae bien. Acá tenemos una pequeña ulcerita, pero también es una buena cicatrización. Este toro, entre 3 y 4 semanas, normalmente puede volver a servicio. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense que esto es lo común de observar. Vamos a retirar los puntos, retiramos los puntos, lavamos la herida y vemos que quedan pequeñas ulceritas, que obviamente las limpiamos y las tratamos. Normalmente acá aplicamos el Lotagen, el ácido metoprolol sulfónico, diluido al 5%, máximo 10%, no más concentrado, en las úlceras. Y normalmente, en este caso, yo lo que hago, aplico antibióticos y un yoduro de sodio intravenoso ese día y le hago cada 48, 72 horas, 2, 3 aplicaciones de antibióticos y quizás a los 5 o 7 días puedo repetir un yoduro de sodio para que no me haga una fibrosis y no termine con una fimosis. Esto es lo que normalmente nos encontramos en el campo. Acá tenemos otro caso, fíjense, este es un paciente de un centro de inseminación, de excelente calidad, venía todo muy bien, hasta que empezó a llover, tuvo una semana lloviendo, y obviamente en los corrales, lleno de barro, materia fecal, orina, los toros se echan, y nos encontramos con esta situación en un postoperatorio que a la semana venía muy bien. Si yo abandono, este animal va a terminar en una fimosis. Entonces lo que hay que hacer acá, obviamente tratar, normalmente lavar bien, eliminar todo ese resto de materia fecal, barro que hay, tratar las úlceras, usar emolientes. En estos casos yo uso corticoides para disminuir la inflamación y que no me quede prolapsada esta mucosa. Generalmente hago 2 o 3 aplicaciones de corticoides y generalmente cambio de antibióticos. Y obviamente que la evolución de este paciente fue favorable. Pero si no realizo, no modifico el tratamiento frente a estas situaciones, obviamente la cirugía va a fracasar. Acá tenemos otro ejemplo, un toro también, un centro de inseminación muy importante, la cirugía salió perfecta, quedó perfecto, y fíjense, al momento de retirar los puntos, vemos que hay parte cicatrizado y parte donde tuvo una dehiscencia. Y no sé si no hubo una complicación con una miasis, eso es lo que tenemos que prevenir, porque las miasis nos arruinan los postquirúrgicos. Por lo tanto, endotocidas por vía parenteral y después repelentes locales. Guarda con los repelentes locales, normalmente hay que poner alrededor y no sobre la mucosa, porque me ha pasado casos, por ejemplo, nosotros tenemos algunos repelentes que funcionan muy bien, que se usan como cicatrizantes, que son en aerosol, esos que vienen con plata,
es muy lindo, funcionan muy bien para las heridas, todo, pero muchas veces, si nosotros lo colocamos alrededor, funcionan bien, pero hay veces que los toros prolapsan normalmente la mucosa, una mucosa sana en el postquirúrgico, y a veces, sobre todo aquellos empleados o encargados de los animales donde cuidan bien y le prestan atención al postoperatorio, por hacer las cosas bien, se exceden en el uso de ese aerosol sobre la mucosa sana y terminan necrosando la mucosa. Por lo tanto, siempre hay que poner alrededor, no sobre la mucosa. Bien, evidentemente acá para mí hubo, obviamente que en la anamnesis no estaba el dato, pero bueno, a veces al muchacho se les escapa y se produjo una miasis. Obviamente que acá, ¿qué tenemos que hacer? Limpieza de la herida, repelentes, continuar con los antibióticos, damos algunos ioduros de sodio y fíjense, 20 días después, en vías de cicatrización ya prácticamente está perfecto, queda una pequeña deformación que no va a interferir, incluso después se remodela y mejora mucho esa cicatriz. Si yo no hago un tratamiento adecuado de esta herida al momento de sacar los puntos, obviamente que voy a terminar con una fimosis. Acá tengo otro ejemplo que me pasó no hace mucho, la primera vez que me pasa, un quirúrgico perfecto, se retiraron los puntos y fíjense la mucosa normal, el toro la retraía todo, pero fíjense la tumefacción que me quedó acá. Obviamente este toro terminó siendo descarte. Acá lo que hubo es un déficit del drenaje linfático. Nosotros cuando hacemos cualquier postectomía vamos a ver a veces que, sobre todo los casos crónicos, que los vasos linfáticos tienen un diámetro de 3, 4, hasta 5 milímetros. Y bueno, en este caso no era un caso de una lesión muy importante, o sea, un grado 2, y sin embargo quedó con un déficit del drenaje linfático, por lo tanto, siempre estaba con la tumefacción del anillo prepucial, un edema frío, indoloro, no había inflamación, la cicatrización estaba perfecta, pero bueno, fue motivo de descarte de este animal, digamos, porque obviamente que estéticamente y probablemente el servicio de este animal iba a terminar con más lesiones. Nunca me había pasado, no sé si alguno de los presentes después, si tiene experiencia, por favor, les pido que la compartan, pero bueno, quería mostrárselo porque es un caso inusual en mi experiencia. Perdón. Y después, bueno, independientemente de las técnicas, siempre tenemos la posibilidad de algunas complicaciones. La fimosis, la más temida, es la que siempre incluso quito crédito a las técnicas quirúrgicas, pero yo le decía, tanto el preoperatorio, ¿no es cierto?, con el examen clínico del paciente, el diagnóstico, planear la cirugía, preparar a ese paciente con tratamiento médico si es necesario, en el preoperatorio la técnica adecuada, con asepsia, hemostasia, y el postoperatorio minimizamos la aparición de fimosis, que es la más frecuente. Y también tenemos otras complicaciones. Una, el timpanismo ruminal, sobre todo cuando utilizamos los alfa-2, básicamente la silacina. Hace muchos años disponíamos prácticamente de silacina y ketamina, y la ketamina duraba muy poco y por vía parenteral, entonces utilizamos básicamente silacina más bloqueos locos regionales, pero obviamente que tenemos el problema del timpanismo, que a veces si los toros no están en ayuna, pueden ser causa de muerte. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos una disponibilidad de drogas muy importante, que podemos hacer diferentes combinaciones por diferentes vías y minimizamos esta complicación. Reflujo es un problema que suelen presentar algunos animales, incluso cuando utilizamos silacina y sola, era un problema bastante frecuente, y hoy que utilizamos las combinaciones de drogas es menos frecuente, pero por ahí aparecen. Entonces, durante la cirugía, obviamente que pueden realizar una aspiración, hacer una falsa vía y terminar con una neumonía. Por lo tanto, muchas veces en el momento que empieza con reflujo tenemos que colocar algo debajo del cuello, lo que tengamos a mano, porque hay veces que tenemos cosas y otras veces no tenemos cosas en condiciones de campo, un poste, una bolsa de alimento balanceado, algo para elevarle el cuello y cosa que el extremo del ojo ya esté más abajo que la faringe para que pueda salir. Me ha pasado en varias oportunidades de tener que reoperar toros por alguna complicación, una fimosis o alguna otra patología, y que en la primera anestesia me hicieron reflujo, en la segunda anestesia me repitieron el reflujo. Hace
O sea que cuando tengan un paciente que les hizo reflujo una vez y tienen que anestesiarlo nuevamente o tengan que reintervenirlo, probablemente vuelva a tener el mismo inconveniente. Acá vemos cómo podemos prevenir la aspiración de reflujo, ¿no es cierto? Obviamente que la región de la faringe quede más alta que los collares, cosa que permitamos que el reflujo salga de la orofaringe y de la cavidad nasal. Otra de las complicaciones frecuentes es la parálisis del nervio radial por compresión. Obviamente son animales pesados. A veces esos planos de anestesia que utilizamos son superficiales, por lo tanto, cuando estamos terminando la cirugía, los animales se mueven. Sabemos que hay una variación individual muy importante en relación a los efectos de las drogas y duración. Estamos trabajando muchas veces sobre el piso duro. A veces tenemos un patrero que está empastado y que es más blando y que ayuda, o podemos hacer una cama con rollo o con un fardo de inferior calidad, o tener el almohadillado como nos mostraba Cristian en la diapositiva que no se dio. Pero lo cierto es que a veces en la práctica no lo tenemos y tenemos una parálisis del nervio radial. Los toros, cuando están flacos, o sea que tienen un escaso score corporal, es más frecuente que desarrollen este tipo de lesiones. Y sobre todo cuando trabajamos sobre pisos duros. Obviamente que acá hay que hacer antiinflamatorios, corticoides, hacemos muchas veces asociados complejo B, y la mayoría de los casos son reversibles. Alguna vez, 1 en 1000 puede ser irreversible, que realmente es un problema porque los animales no se recuperan. Pero normalmente con tratamiento médico se recuperan bien. Acá vemos, en este caso, un campo que no tenía buenas instalaciones, no tenía puerta lateral, no se podía revisar el prepucio. Entonces, en el intento por corregir esa patología, ese prolapso prepucial crónico que tiene este animal, fíjense, con una lesión, que obviamente era tratamiento quirúrgico, esto médico no va a responder nunca, ellos que hacían, tumbaban el animal cada 2 o 3 días, digamos, para curarlo, hacerle las curaciones que decían ellos. Pero fíjense que este toro terminó con una parálisis o una paresia del nervio radial e incluso del femoral. Muchas veces, ¿por qué? Porque lo ponen en decúbito lateral, obviamente la compresión a nivel del codo, básicamente que sea la región del codo donde más se da la compresión, y después esto del femoral muchas veces cuando se hace la sujeción de los miembros posteriores que se llevan hacia atrás, se los tiene muy tensos. Y obviamente un animal que en este caso no está anestesiado está luchando permanentemente, entonces lo ponen más tenso y obviamente que predispone a la parálisis del nervio femoral. Nosotros cuando hacemos las anestesias, generalmente pierde la motilidad si hacemos un epidural, por ejemplo, con la asociación de ketamina y silacina, atamos los miembros posteriores, los fijamos en extensión, pero en extensión leve, cosa que si recupera motilidad y quiere patear, no lesiona al operario que está trabajando delante de los miembros. Pero bueno, es otra complicación que pueden llegar a tener, más raramente, pero bueno, eso es un efecto físico de la sujeción inadecuada. Y lo que decíamos, la principal complicación que podríamos tener es una fimosis. Ustedes pueden ver, acá tenemos una fimosis que es de un orificio que tendrá apenas 4 o 5 milímetros con suerte de diámetro. Obviamente que estas lesiones se pueden corregir quirúrgicamente. Yo normalmente cuando un toro me hace una fimosis lo intervengo nuevamente para solucionar el problema. Fíjense, acá tenemos, se extrajo la región de piel, esta es la región de mucosa, ahí estaba el orificio, digamos, por donde salía la orina. Acá vemos otro caso, en este caso un toro Angus, que había sido intervenido quirúrgicamente, un toro de un centro de inseminación, y nos consultaron frente a este caso que tenía una fimosis, y obviamente se dificulta porque el prepucio es muy corto, pero obviamente que se realizó la intervención quirúrgica, realizando una inserción circular, llegando a la mucosa interna, sana, rescatando la mayor cantidad de mucosa posible y eliminando la fimosis. Obviamente realizando, como vimos anteriormente, la reconstitución del anillo, y así es como quedó el paciente. Obviamente un prepucio prácticamente inexistente, pero era un toro destinado, digamos, a la extracción de semen. A pesar de eso, fíjense que el largo de mucosa y de pene, este toro era adecuado. Era corto el prepucio, pero tenía un buen largo de pene. Bueno, abscesos. Frecuentemente nos encontramos con los abscesos, ya sean retroprepuciales, donde está el fornix,
está de la mucosa, cuando el pene está dentro de la cavidad prepucial, muchas veces consecuencia de algunas lesiones, úlcera, o a veces de una balanopostitis dada por IBR. Puede pasar alguna bacteria, hacer un absceso retroprepucial, que normalmente son abscesos no muy grandes, que están bien localizados. Si hicimos un tratamiento médico, en su momento se localizó y luego podemos hacer y hacemos la extracción cuidadosa del absceso completo. Otras veces nos encontramos con esta situación, fíjense, acá están las tetillas, acá están los escrotos y tenemos un gran absceso, pero este absceso, por la ubicación, siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una fractura de pene, ¿no es cierto? Que es donde normalmente se produce y se hace el hematoma. ¿Qué pasa? A veces esos hematomas no son tratados en forma médica y profiláctica con antibióticos en su momento, y hay alguna bacteria que llegó ahí, digamos, por sangre, y hizo un absceso secundario a un hematoma dado por una fractura de pene. Este es el caso, obviamente que se drenó el absceso y obviamente por dentro de la pared del absceso pasaba el cuerpo del pene, obviamente destruidas todas las fascias elásticas. Este animal indefectiblemente tuvo que ser enviado a frigorífico. Hay otras veces, en este caso fíjense, un absceso retroprepucial. A veces los abscesos retroprepuciales, cuando los vamos a ver, están de forma unilateral, generalmente bien localizados, y se hizo un tratamiento médico en su momento, digamos, para evitar a veces un flemón. Pero fíjense, en este caso, en un toro hablando argentino que tenía un absceso que iba de un lado a otro del cuerpo del pene. Se realizó la cirugía, obviamente se extrajo el absceso completo. Está acá el riesgo cuando están muy adheridos, esto estaba adherido al cuerpo del pene y nosotros tenemos que hacer la extracción, el riesgo que tenemos después las adherencias que impidan la esterilización del pene. Por eso le decía que los abscesos retroprepuciales que se dan en el forming generalmente se hacen localizados, nosotros podemos ingresar, extraer el absceso y no tenemos consecuencias. Suturamos la fascia, suturamos subcutáneo, suturamos la piel. Estos abscesos que están adheridos al cuerpo cavernoso realmente representan un problema porque la complicación más frecuente es la adherencia y la imposibilidad de esterilizar el pene. Tenemos abscesos en otras localizaciones, en este caso, fíjense, delante del prepucio, en la bandera. Este es el orificio prepucial, continúa hacia atrás. Aquí estaría la cicatriz umbilical. Y tenemos un absceso, en este caso, de gran tamaño. Obviamente que hicimos la intervención quirúrgica y se extrajo el absceso completo. A mí me gusta extraerlos completos cuando están bien localizados. No me gusta realizar esa típica incisión de cruz del absceso y realizar los lavajes más el tratamiento parenteral, porque muchas veces quedan cicatrices, deformaciones que pueden interferir en la función, ¿cierto? Obviamente que para mí la mejor forma, si bien es más compleja la cirugía, es extraerlos completamente y tratar de salvar lo que es la vaina prepucial y el orificio prepucial. Esta es la imagen postoperatorio, hay una pequeña esencia de la herida, pero obviamente que se siguió el postoperatorio y el paciente se pudo recuperar como reproductor. Bueno, gracias por la atención. Esto es un poquito lo que le quería contar sobre lo que nosotros hacemos diariamente. Si bien es un tema más amplio, hay algunas otras técnicas o algunas variaciones de las técnicas, pero básicamente yo quería, base en nuestra experiencia, transmitirle los conceptos prácticos que nos tocan vivir día a día a campo y que se pueden solucionar trabajando de una manera adecuada. Muchas gracias, estimado doctor Rubén. Estimados asistentes, estimados panelistas, si hubiera alguna pregunta para el doctor Rubén, por favor, comentábamos que lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano, en el caso de los asistentes para activar el micrófono. En el caso de los panelistas, sabemos que pueden activar su micrófono. Doctor, primeramente ya le están felicitando, excelente charla, excelente explicación. Muchas felicidades. Bueno, espero haber cubierto las expectativas, ¿no? Porque son temas amplios y uno a veces no disponemos del tiempo, podemos hablar todo el día de alteraciones prepuciales, ¿no? Así es, doctor. Otra felicitación por parte de Jorge Cruz. Muchas gracias, doctor, por compartir sus experiencias. Muchas gracias, un gran amigo Jorge de Colombia. Humberto Ramos, muchas gracias por la presentación. Felicitaciones. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Perdone la pregunta. Con el ayuno de 48 horas, ¿el bovino presenta mucha ansiedad? Y otra pregunta, para el postoperatorio, ¿no se indica al productor realizar limpieza en las heridas? Muy buena pregunta. Normalmente en un toro adulto el ayuno de sólido sí, 48 horas, no más, porque si no ya empiezan a haber procesos medio de cetonemia y no queremos esa alteración metabólica. Entonces máximo 48 horas, entre 24 y 48 horas, depende del tamaño del animal, la dieta que está recibiendo, pero ese es el periodo de ayuno de sólidos. En cuanto a la limpieza de la herida, muy buena pregunta, se me olvidó mencionarlo durante la charla. Normalmente, si tenemos instalaciones, digamos, un potro donde entra el animal o las mangas que tienen puerta lateral, obviamente que tienen que tener un patero, un berijero que se llama, para que no los patee toros, sino hay que darle una piolita. Si se ensucia, por ejemplo, en condiciones de mucha tierra, lluvias y demás, si se llega a ensuciar, a embarrar, yo indico que se lave con agua y jabón blanco común no irritante, y a lo mejor se le coloque alguna pomadita emoliente, cicatrizante con antibióticos y demás. Si no, que la observe. Si no es necesario limpiarla, que no hay costra, no hay suciedad, mejor que no la toquen. Y obviamente siempre en las épocas de moscas, digamos, lo que decíamos, el repelente por fuera, no sobre la mucosa. Gracias, doctor. El compañero Roberto Martín nos dice, quisiera preguntar sobre la relación entre la duración de la cirugía y la complicación en reincorporación del animal. Sí, normalmente varía bastante de acuerdo a la técnica utilizada y el grado de lesión que tienen los animales, porque a veces esos casos crónicos, complicados, bueno, hay una gran irrigación sanguínea, hay fibrosis, tenemos que andar tirando muchos vasos, entonces demoramos mucho. Cirugía más rápida y cirugía más corta. Para resumírtelo de alguna manera, calcularle una hora. Una hora, yo reconozco, no soy muy rápido para trabajar, soy un poco detallista, entonces mis cirugías suelen durar un poquito más. Generalmente, de acuerdo a los protocolos anestésicos que utilizamos, terminamos de operar el paciente y se recompone. Por decirte, yo utilizo mucho ahora una combinación por vía epidural de silacina y ketamina, y asociado, digamos, con un protocolo de analgesia en base a silacina y butorfanol, la dosis dependiente del paciente, según efecto, y con eso una hora tranquilamente el animal está en decúbito, obviamente más sujeción física, ¿no es cierto? Y las anestesias locorregionales que hablábamos, y normalmente ya a la hora son capaces de incorporarse. Gracias, doctor. Nuevamente le felicitan y perfecto, muchas gracias. Y hay una pregunta más y nos indican qué consideraciones anatómicas consideramos cuando recortamos la mucosa de prepulsión. ¿Cuánto o qué tan largo en centímetros debemos de considerar para que ese todo pueda ejercer la monta natural? Sí, normalmente cuando hacemos la técnica de la mordaza, lo que decíamos la amputación total, que tenés fimosis, hacemos la incisión, o yo por lo menos la hago a nivel del anillo prepucial, está donde está la unión de la piel con la mucosa, y luego trato de rescatar la mucosa interna, lo que decíamos, para que no quede corto el pene. Lo mínimo que tenemos que dejar es el largo de mucosa, 1,5 veces el largo del glande, para que pueda realizar la monta natural. En ocasiones te vas a encontrar con pacientes, sobre todo a nosotros que nos toca trabajar con estas razas sintéticas, Brangus y Braford, a veces que los largos de la mucosa son excesivamente largos. Y al principio yo dejaba bastante mucosa, mucho más que eso, pensando que si tenía que intervenir nuevamente ese toro, por alguna complicación, tenía resto de mucosa. Y me ha pasado que me han prolapsado nuevamente en el postquirúrgico. Esas mucosas excesivamente largas, yo recomiendo extraer y dejar mínimo que quede de mucosa 1,5 veces el largo del glande. Con eso es más. Gracias, doctor. El compañero Humberto nos pregunta, ¿cuáles son los antibióticos que nos recomienda utilizar como primera opción postquirúrgica y cuáles una vez que hayan complicaciones? Sí, eso va a variar un poco, bueno, sobre todo las preparaciones comerciales que tengamos en el mercado. Si vamos a la bibliografía, y bueno, podés utilizar penicilina, una dosis de 20.000 unidades internacionales por kilo.
combinada que yo con gentamicina. Pero a ver, depende de la penicilina y bueno, te va a variar la frecuencia. Si usamos un aminoglucósido, va a tener que hacer cada 24 horas. Y lo que decíamos hoy, pasar todos los días el toro por la manga es complicado. Muchas veces las preparaciones comerciales en base a penicilina y tenés la soluble, sódica o potásica, tenés procaínica y tenés benzatínica. Diferentes proporciones, cosa de que se absorba rápidamente a mediana velocidad la procaína y más tarde la benzatínica, pero tenemos que ver la dosis que utilizamos. ¿Está? Entonces, mínimo una dosis de 20.000 unidades internacionales por kilo y lo podés estirar hasta 48 horas. Hay algunos preparados que tenemos hoy, por ejemplo, en el mercado de nuestro país, tenemos una enrofloxacina de larga acción que la podemos hacer cada 72 horas. Yo la estoy utilizando mucho y con muy buenos resultados, y sobre todo por la flora que tenemos contaminando la región. Y además, como utilizo el meloxicam, que lo hacemos cada 72 horas, aplico enrofloxacina, 10 miligramos por kilo, una dosis alta, de ese preparado que viene de depósito, junto con el meloxicam, lo repito cada 72 horas. Y si no tengo esa opción, hago o trato de hacer algún antibiótico cada 48 horas, que ahí utilizo antiinflamatorios, por ejemplo, glumina de fleunicin, cada 48 horas, por una cuestión práctica. Entonces, hago una asociación de penicilina, a veces vienen con aminoglucósidos, que generalmente no me gusta utilizar eso, pero usamos penicilina, streptomicina, por ejemplo, cada 48 horas, y flunixin o amoxicilina, que la puedo utilizar cada 48 horas y la hago coincidir con un flunixin cada 48 horas. Los antiinflamatorios hago 3 aplicaciones, no más que esos, y continúo con el antibiótico hasta retirar los puntos. Si en medio surge una complicación como la que veíamos, llovió, se embarró, se infectó, obviamente tratamiento local de la herida, generalmente antiinflamatorios hacemos dexametasona, 1 o 3 aplicaciones de dexametasona, fosfato obviamente, soluble, para desinflamar rápidamente y cambiar de antibiótico. Si venía utilizando penicilina, paso a una enrofloxacina. Si venía utilizando enrofloxacina, puedo pasar a un florfenicol, por ejemplo. Esas son las opciones que manejo. Tenemos una pregunta muy semejante, doctor, solo que aquí ya preguntan con una variante de días. Y nos dice el compañero Francisco Penucci. Buenas Hola, tardes, Francisco. un gusto Dale, y un mismo, saludos. Quería hacerte una consulta sobre los principios activos de las drogas para postquirúrgico. ¿Cuáles tienen mejores resultados y durante cuántos días recomienda? Sí, lo que acabamos de decir. Bien, Lo la que siguiente acabamos de pregunta, decir. doctor. El Sí, periodo de antibióticos, y bueno, va a depender de la evolución de la herida. Lo que pasa es que muchas veces hacemos el trabajo a campo y no estamos viendo el toro nosotros todos los días. Muchas veces tenemos un colega que nos hace el postoperatorio, bienvenido sea, porque me dice, mira, la herida está perfecta, como esa herida postquirúrgica que presentamos en primer término, ¿se acuerdan del branco? Que la cicatrización era perfecta. Eso a los 7 días, quizás ya no necesite más antibióticos. muy bien. Siguiente pregunta, doctor. Que el compañero Jesús Daniel nos dice, nos informó que una de las técnicas era adherir el pene en la piel. Mi pregunta es, ¿la mucosa o el pene queda expuesto o sí puede retraer? Sí, generalmente cuando tenés esas situaciones que son de último recurso, ¿no es cierto? Y lo que decíamos que son pacientes que van a ser destinados a la extracción de semen, eh, suelen ser de razas británicas, porque en las cruzas generalmente tenés la piel del prepucio más largo y la mucosa más larga, o sea que generalmente te queda resto y se introduce el pene. Cuando te queda así de cortito, como veíamos ahí, la ventaja que tiene es que el músculo retractor del pene es capaz y lo introduce dentro de la cavidad prepucial, porque es corto, pero sí es capaz de introducirlo. El tema es que si queda fuera de la cavidad prepucial vas a tener problemas, obviamente, porque se va a secar la mucosa, se va a lesionar y demás. Nuevamente tenemos una felicitación por Mario Alberto Albarca y excelente plática. Saludos a todos. Un abrazo, doctor Mazzini. Y al Muchas parecer son gracias. todas las preguntas, estimado doctor Rubén. Le agradecemos muchísimo por compartir sus experiencias. Por tanto, doctor, a nombre del comité organizador le agradecemos su ponencia, esperando tener próximamente. Nos pueda acompañar en más eventos de esta naturaleza. Muchísimas gracias. Hasta luego, estimados asistentes, por su compañía. Y aprovechamos para dar un aviso. No sé si quiera dar un aviso, doctor Rafael. Bueno, an-
Antes del aviso, quisiera dar un saludo al doctor Mazzini de parte del doctor Alberto Gibran Delgado. Él se encuentra en el norte del país, quizá en Estados Unidos, y bueno, le envía un afectuoso saludo y de mi parte, pues mi agradecimiento por esta excelente conferencia. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted y a todos los participantes. Agradecer al doctor Rubén Mazzini por su excelente conferencia. Ha abordado de una manera magistral todos los aspectos referentes a estas técnicas quirúrgicas, tanto en el operatorio como en los tiempos quirúrgicos, el tratamiento postquirúrgico. Y aquí lo único que podría yo comentar es, bueno, ya el doctor lo ha dicho en cuanto al compromiso que debe tener el encargado del animal para seguir un tratamiento posoperatorio riguroso. Uno de los fracasos o fracasos parciales que hemos tenido con estas cirugías es el proceso inflamatorio por no llevar ese tratamiento de manera puntual. Y bueno, eso nos complica porque tenemos que hacer más visitas al sitio para tratar de corregir ese proceso que, además de inflamatorio, se convierte en un proceso infeccioso. Entonces lo ha dicho claramente el doctor Mazzini: si el productor o el encargado del animal se compromete a hacer ese tratamiento posoperatorio, procede a hacer la cirugía. Si no, lo mejor es no intentarla. Estamos completamente de acuerdo, según nuestra experiencia, con lo que nos ha expresado nuestro estimado colega, el doctor Mazzini. Pues muchas gracias, doctor Mazzini, a todos, al doctor Herminio. Pues esta es la última conferencia del año. Esperamos, les vamos a avisar con toda anticipación cuál será la siguiente presentación. Tenemos conferencias ya confirmadas hasta el mes de junio. Pues es todo. Muchísimas gracias a todos nuestros colegas que están atendiendo este ciclo de conferencias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y bueno, ya saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos ustedes asistentes, gracias por su compañía y esperamos contar con su asistencia en los próximos eventos. Agradecemos infinitamente igual la asistencia de los organizadores y todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulo, pues agradecemos y damos por clausuradas estas actividades de este año del ciclo internacional de conferencias en medicina veterinaria. Que tengan bonito día todos. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego. Muchas gracias a todos desde Ecuador. Gracias, hasta luego, felicidades. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Felicidades, feliz año y fiestas. Igual a todos. Lo mismo igual. Bueno, estimados doctores, pues me despido, que tengan excelentes fiestas, excelente fin de año y seguimos en contacto. Igualmente, muchísimas gracias por todo. Saludos nuevamente desde Ecuador. Excelente organización en todo. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo año, sin duda alguna. Nos vemos el próximo año. Cerramos la sala. Que tengan excelentes fiestas. Un abrazo. Muchas gracias, Gracias. a todos. Hasta luego. Saludos, doctora Irma. Hasta luego, doctor Rafael. Estén muy bien. Hasta Gracias. Ecuador. Muchas gracias, Muy amables, doctores. un abrazo, gracias. Muy amables. Saludos a todos, gracias. Gracias. Buen año.